Muy buenas, vamos a empezar con un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar sobre el paso 4, en el que vamos a empezar a hacer que este funcione, en el que vamos a empezar que suene. Ya hemos hablado en el paso anterior, en el primer paso, pues de llegar aquí habiendo establecido unos objetivos, sabiendo exactamente, de tener lógicamente un rumbo, de saber lo que vamos a querer facturar, las ventas que vamos a tener que hacer. En el paso 2 hemos establecido cuáles son nuestras fortalezas y hemos establecido también qué número, a lo mejor de propietarios vamos a tener que visitar todos los días. A lo mejor tener 1 o 2 captaciones. Hemos puesto unos objetivos diarios para poder perseguir un poco este objetivo, ¿no? Por lo cual ya no estamos en un sueño, ya no estamos trasladando queremos esto, sino que lo hemos definido, lo hemos escrito y lo hemos minorizado a tareas, a acciones que vamos a hacer todos los días. Entonces vamos a ir avanzando, porque en el paso 3 vimos cómo íbamos a ir contactando para que este suene, ¿verdad? Vamos a ir contactando a través de buzoneo, a través de tomar cafés y poder influir en aquellos que ya nos conocen, aquellos amigos, referidos, generar un evento anual, todo aquello que hemos hablado en el paso anterior para que el teléfono vaya sonando, para que haya propietarios, compradores que te vayan llamando para contratarte o contratar tus servicios. Bueno, en esta introducción amplío que queremos destinar sobre todo el marketing. Nuestra diferencia es trabajar ese boca a boca. Es, como si ya se sabe, el mejor marketing que existe. Hoteles como el Ritz o otros negocios en ciertas ciudades no generan ningún coste o muy poco en marketing para buscar nuevos clientes, porque ese boca a boca funciona tan bien y le trae clientes ya tan concretos que no tiene que hacer un gran esfuerzo para hacer negocio. Por ello, lo que queremos trasladar es que, aunque tener clientes sale de tener siempre una cantidad de contactos, donde nunca nos podemos dormir, en generar una gran bolsa de contactos, compradores, propietarios, que puedan poner en algún momento su casa a la venta, o potenciales compradores, etc. Porque es claro que cualquier negocio funciona, da igual que sea una inmobiliaria que una clínica dental, funciona teniendo contactos, funciona moviendo el marketing ante potenciales clientes de su inmobiliario o de su clínica en este caso. Por ello, al final lo que queremos es mejorar la eficiencia del agente inmobiliario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no nos den una bolsa, ¿no?, de gran cantidad de contactos que podrían ser clientes y que nos tengamos que poner a trabajar y a quitar, separar el grano de la paja, ¿no? Y separar quién puede ser realmente un cliente y quién no lo va a ser tanto. ¿Cómo podemos hacer esto si realmente necesitamos cantidad para obtener esa calidad? Pues con nuestros medios de marketing. Hemos hablado en el paso anterior de ellos y quiero trasladar en este también, hacer hincapié en ese marketing de boca a boca, en esa no necesariedad de hacer realmente publicidad para que realmente te lleguen los clientes. ¿Cómo? Pues lógicamente influyendo en los clientes que ya tienes, ¿vale? Igual que puedes generar en tu entorno, o en este caso si es un hotel, pues será en tu entorno y en tu servicio. Si eres una agencia inmobiliaria, pues sobre todo en lo que vendes, que al final es el servicio, la experiencia y el trato del cliente en la compraventa de la vivienda. Pues con esto quiero meter en el paso de hoy que en nuestro sistema siempre tengamos en nuestra mente y muy a mano y de forma natural el pedir que nos refieran. El pedir realmente el favor. Seguramente el mejor momento y cuando más nos escucha un cliente que tengamos es cuando está en deuda con nosotros. Cuando a lo mejor nos dice: oye René, pues mira, muchas gracias por ayudarme en esto, porque la verdad es que no tenía ni idea de ello, no sabía que me podía ocurrir esto, y gracias a que habéis estado ahí y os habéis adelantado, me lo habéis preparado correctamente, pues la verdad que muy contento, etc. Pues en ese momento en el que tu servicio genera satisfacción al cliente es cuando tienes que pedirle de forma natural y totalmente espontánea que le vas a tener que pedir un favor. Es decir: oye, pues mira, te voy a pedir un favor. Te lo recordará una vez porque también es muy importante para mí y creo que para ti va a ser fácil de poder ayudarme. Y es esto, que cuando conozcas a alguien que también quiera comprar o vender igual que tú, y aparte, como ya sabes cómo trabajo, cómo podemos trabajar en mi equipo, pues por favor refiérenos, dinos, anótanos quién es el que quiere comprar o vender y hazle saber un poco de nosotros, ¿vale?
Bueno, pues cuando esto surge, cuando nosotros metemos en nuestro sistema el provocar que nos refieran, el provocar ese boca a boca, no solamente, lógicamente, dejamos de sufrir ese filtrado, ¿no?, del grano a la paja con contactos desconocidos, a ver cuál de ellos pues, puede ser cliente, sino que es más fácil que realmente entren directos a ser clientes. Necesitamos menos esfuerzo para convertirlos a clientes. Y además nuestras ventas, nuestros resultados aumentan hasta en un 30%. Así que vamos a incorporar todo el marketing que vimos en el paso anterior, vamos a incorporarle siempre el tener ese momento en el que te salta el chip y cuando alguien te agradece tu servicio, cuando alguien está en deuda contigo. Incluso muchas veces esto ocurre cuando al final no hemos a lo mejor llegado a ser clientes, a lo mejor simplemente le hemos hecho un asesoramiento y en ese asesoramiento de cuál tendría que ser el precio ideal para a lo mejor vender su vivienda o cualquier otro servicio gratuito que le hayamos prestado, pues él se encuentre pues totalmente pues, en deuda por ese asesoramiento. Pues ese momento también es suficiente pues, para trasladarle, oye, pues mira, yo te ayudo abiertamente a esto, si no podemos trabajar juntos, pues lógicamente pues no pasa nada, pero me gustaría también que me ayudaras en esto, que al final yo he sido simplemente el mensajero y he querido darte un poco este mensaje. Si a lo mejor no quiere aceptar un poco ese precio, pues bueno, pues no pasa absolutamente nada y caminaremos hacia pedirle ese favor y que nos pueda referir. Cualquier momento que tengamos que pueda ofrecernos realmente este resultado. Bueno, pues cuando empiece realmente un poco a funcionar este teléfono, cuando va a empezarse a mover, nosotros sobre todo lo que tenemos que conocer es qué es lo que está a la otra línea del teléfono. Vamos a empezar a generar, como os he hablado, medios para ir filtrando el grano de la paja. Vamos a tener todos los contactos posibles, vamos a tener los medios más directos posibles. Ya sabemos que no es lo mismo que conocer a un desconocido que hemos llamado a través de un portal inmobiliario a que nos refiera nuestra abuela. No es lo mismo, ¿no? Porque lógicamente nos abre todas las puertas y ya ese contacto confía en nosotros. Pues trabajando todo esto, no bajando la guardia en ninguno de los casos, pues vamos a hablar hoy sobre qué es lo que nos vamos a encontrar al otro lado y poder reconvertir todos los contactos posibles en clientes, sobre todo todos los que estén en nuestra mano. Por eso vamos a trabajar en este paso 4, vamos a trabajar en la percepción, la psicología que el vendedor tiene. Vamos a entrar un poco en su cabeza para ver exactamente cómo él piensa y poder realmente adaptarnos un poco a él, ¿vale? Y que por causa nuestra no perdamos realmente ninguna reconversión de un contacto que puede pasar a ser un cliente simplemente porque no entendamos su psicología. Bueno, sabemos que realmente hay un aspecto de notoriedad. Quiero decir con esto que sabemos que cualquier persona fácilmente nos transmite lo que tiene en su mente, de forma general, suelta a la primera oportunidad posible, suelta lo que en su mente tiene. Pero esto no siempre ocurre así, es decir, hay veces que sí, que a lo mejor pues aquel cliente que ha tenido una mala experiencia, pues cuando nos llama, nos traslada, oye, mira, me ha llamado el vecino que te llamara porque había trabajado contigo en la venta de su casa, quedó muy contento, pero también te digo, yo vendí la otra vivienda y la verdad que no estoy muy contento con las agencias inmobiliarias. O te dice, mira, sé que mi vecino ha trabajado contigo y ha vendido su casa y me ha dicho que en 70.000 euros, pero yo no estoy dispuesto a ajustar esos precios. Suele ser bastante habitual que esa notoriedad te la suelte, este dato, ¿no?, de eso que tiene en su cabeza, que en la primera oportunidad te lo suelte. Entonces, al final es su mayor objeción y hay que estar muy atentos y es que hay que escucharle súper bien para realmente saber cuál es su objeción o cuál es su problema, porque si no lo detectamos no lo vamos a poder solucionar. Entonces, lo primero que nos tenemos que imponer cuando esto suene es saber escuchar. Escuchar va a ser lo más importante, aunque lógicamente todas las conversaciones y generar el diagnóstico
va a empezar por hacerle unas preguntas, como si fuéramos lógicamente un médico, para saber qué problema o cómo le podemos dar solución a su enfermedad o a la venta de su vivienda. Pues tendremos que también saber exactamente qué es lo que le ocurre, y por lo cual empezará a generar el diagnóstico con preguntas. Pero bueno, el 60 o el 70% sí se consigue por escuchar, ¿no? Pero también es verdad que nosotros trabajamos con personas, no con viviendas, y muchas veces pues sus emociones no nos vienen a veces bien emocionalmente. Quiero decir con esto que quizás han tenido pues una mala experiencia, etcétera, etcétera, y no nos sueltan a la primera de cambio, no nos sueltan lo que tienen en su mente o su objeción, porque pues no nos vienen bien emocionalmente por una mala experiencia, etcétera, y se lo guardan, y no es tan fácil a lo mejor darles el diagnóstico, trasladarles cuáles son sus necesidades de venta, poder ponerles en tratamiento, saber qué receta les podemos dar, o saber si somos su médico ideal, saber si somos su agente inmobiliario, si vamos a poder satisfacer las necesidades que tiene para vender su vivienda. Nosotros vamos a hacer las preguntas, pero es que necesitamos las respuestas correctas para poder dar un diagnóstico. Así que tenemos también que conocer, y lo que vamos a trabajar hoy en este paso 4, en este vídeo, lo que vamos a trabajar es cómo nos encontramos al otro lado, al propietario. Vamos a entrar un poco en su mente, en su cabeza, y tenemos que estar adaptados y saber que esto ocurre. Que el 60 o el 70% de las veces descolgando el teléfono y escuchando nos va a servir para dar un diagnóstico. Pero es que hay ese otro 30 o 40% de las veces que cuando no está bien emocionalmente no nos lo va a trasladar, ¿vale? Así que vamos a ir avanzando y detectando esto en una actitud de solucionar problemas. Es decir, cuando nosotros somos agentes inmobiliarios, nuestra continua actitud es la de solucionador de problemas. La culpa suele ser una soltera que no la quiere nadie, pero en nuestro trabajo no. En nuestro trabajo la culpa es la que nosotros absorbemos. Cuando la tenemos nosotros, porque la tenemos nosotros, y cuando la tienen los demás, aportando soluciones y aportando creatividad para encontrar soluciones. Esa es nuestra continua actitud que nosotros tenemos que tener para no fallar, para no... hemos hablado antes que el objetivo realmente de este vídeo va a ser que nosotros podamos reconvertir la mayor cantidad de contactos en clientes, sabiendo cómo ellos piensan, nosotros adaptarnos para que nosotros en ningún momento seamos un muro o un bloqueo, para que ese contacto se convierta en cliente, sino que lo facilitemos, ¿vale? Así que tenemos que entender que hay un 30 o un 40% que no va a servir por escuchar, porque no va a estar preparado emocionalmente para soltarnos lo primero que piensa. Tenemos también que lógicamente, en parte, pues también lógicamente ser asertivos, porque aunque le escuchemos y tengamos que conocer cuáles son sus necesidades, nuestro objetivo al final siempre va a estar marcado, y a veces tenemos que hacer algunas pautas en la conversación y dirigir la conversación para satisfacer más necesidades que deseos. Dentro de las objeciones que puede tener, o de los motivos que puede tener más bien un propietario o un comprador para comprar o para vender su vivienda, todo es importante, pero sobre todo lo que es indispensable para ellos. Quiero decir con esto, un ejemplo muy claro de lo que estoy trasladando es, por ejemplo, pues el comprador. Una cosa es lo que quiere de su vivienda, que es imprescindible. Oye, si no es una planta baja porque tengo una rodilla mal, etcétera, etcétera, no lo quiero. O si no tiene un ascensor para unas plantas más altas. Esto es totalmente indispensable para la compra de la vivienda. ¿Preferible? Bueno, hombre, si tiene la casa está perfecta, está en perfecto buen estado, pues muy bien, si no, no me importa reformar. Todo lo vamos a escuchar. Oye, quiero una planta baja, o si no, que tenga ascensor, que esté en buen estado, si no puedo reformar. Quiero 2 habitaciones, si tiene 3 mejor, pero 2 son imprescindibles para mí. Bueno, esto es a lo que me refiero. Que dentro de la conversación que nos van a trasladar aquí a la otra línea,
nosotros lo vamos a escuchar porque es importante, pero también vamos a empezar a colocar lo que nos van a ir trasladando los propietarios y los compradores. Y sobre todo, como todo empieza y todo gira, el negocio va a empezar a girar cuando hay una propiedad en venta, vamos a enfocarnos más en el día de hoy en la mentalidad del propietario. Entonces, para comunicar un poco con él, tenemos también que entender que vamos a tener un patrón a nuestro lado. Tengo aquí algunas preguntas escritas que os voy a compartir para tener al lado y sobre todo en los primeros pasos pues tener anotadas y tener una tranquilidad, tener a vuestro lado un patrón de llamada con algunas preguntas que le podéis hacer al propietario de la vivienda cuando llama. Si bien hay que entender que a la otra línea hay diferentes personas y aunque todo empieza por tener las mismas preguntas, no hay dos llamadas iguales, ¿vale? Entonces tenemos que adaptarnos en muchos de los casos a lo que nos permita preguntarle la otra persona. Lo importante de todo es saber que hay algunas preguntas que a lo mejor se las voy a tener que hacer pues cara a cara y otras que sí que las voy a hacer pues por teléfono para hacer una mayor fase de investigación a cuál es su objetivo de venta. Lo importante y lo más importante, aunque no le podamos hacer todas las preguntas, es que entienda, hay que pedirle permiso para hacérselas y que entienda por qué se las vamos a hacer, porque es bueno para él hacérselas. Si por ejemplo fuera un comprador, le diríamos, oye, pues necesito preguntarte muy bien cuál es lo que busca no solo de esta vivienda, sino cuáles son los detalles de tu compra. No vaya a ser que conozca alguna al lado que pueda encajar más con tus ideales. Por eso te quiero preguntar qué es lo que estás buscando. Si fuera un propietario, pues de la misma forma se lo trasladaríamos. Oye, pues mira, quiero hacerte unas preguntas para saber exactamente qué tipo de vivienda o cuál es tu objetivo de venta, para saber así si voy a poder ayudarte, si nuestra inmobiliaria está especializada en esa zona, en ese tipo de vivienda, o si podemos prestarte realmente servicio para tu objetivo. Trasladarle cuál va a ser el valor añadido, el motivo de cuáles son tus preguntas y qué es bueno para él y por qué es bueno para él realmente responderlas. Una vez que le pedimos permiso, avanzamos. Mira, algunas de las preguntas que le podemos hacer, que tengo por aquí anotadas, es, lo primero, pues trasladarle pues por qué medio te ha comunicado, ¿no? Oye, me gustaría preguntarle por qué me llamó a mí, quién le dio mi nombre, ¿vale? Trasladarle, pues cuando sobre todo te ha referido a alguna persona, pues esta llamada es mucho más suave, lógicamente, y nos permite, pues contestarle desde una posición más de poder, ¿no? Que si tú le estás llamando a él. Pues otra que podríais hacerles porque quiere cambiarse de casa, que le ha motivado a vender su vivienda, aunque ya hablaremos el siguiente día más largo y tendido, y que te cuente un poco pues cuál es quizás pues la situación, cómo tiene ahora mismo la venta de la vivienda, cuánto tiempo ha vivido en esa casa, cuántos años lleva allí, cómo es su experiencia pues a lo mejor viviendo allí en la zona. Si ha tenido, por ejemplo, ya experiencias, si esta es su primera vivienda y la acaba de poner a la venta, o ya ha tenido más experiencias porque ha vendido otras viviendas, ¿no? Si ya conoce, lógicamente, ¿verdad?, el proceso de vender una casa, pues no va a ser lo mismo que si lo pone en venta por primera vez. Si, por ejemplo, algunos pasos ya se los han indicado. Con esto quiero decir, si ha llamado a otros agentes inmobiliarios y su casa la tiene en venta con otras agencias inmobiliarias. Cuando cree que cambiará de casa, cuando tiene previsto vender su vivienda o mudarse, el motivo que sea, ¿no? Cuando tiene previsto, qué objetivo tiene, ¿no? Tener vendida su vivienda, ¿no? Que haya encontrado al comprador para su casa. ¿Qué ocurriría en el caso de que ese plazo que él tiene como objetivo no se cumpliera, ¿no? En este objetivo de vender su vivienda, si tiene familia y participa también en este objetivo que le dicen de vender su vivienda, si ellos también son propietarios de la vivienda, si son propietarios, si también ellos podrían estar en la próxima visita cuando el próximo día yo vaya a su vivienda, ¿no? Si van a estar allí, ya que son partícipes de ella. Estas son algunas de las preguntas que podemos ir haciéndole al propietario. Como hemos hablado antes, si encontramos que de forma factible, de forma amable, nos va respondiendo. Cuando la compró, la propiedad,
si ha empezado ya, si su motivo es comprar en otro lugar o alquilar, si ha empezado a mirar ya en otra zona para hacerlo, si está trabajando en esa búsqueda de su nueva casa con alguna agencia inmobiliaria, que nos cuente un poco cómo es la casa que quiere vender, cuántos dormitorios tiene, baños, si tiene jardín, bueno, pues un poco todas las características de la propiedad, ¿no? Las terrazas, los metros cuadrados que tiene, aunque luego lo cotejaremos, ¿no? con la documentación, porque es importante, o lo mediremos, pero que nos vaya un poco indicando pues cuáles son esas características, ¿no? de la casa que quiere vender. Este apartado además les encanta, porque ahí te está, en parte es propietario y por supuesto vendedor, y en este punto todos te lo contestan de la forma más explayada posible, ¿no? Mi casa está fabulosa, bueno, tiene 3 habitaciones, arriba tiene tal, ¿no? De ahí te lo explican sin ningún problema. Algunas preguntas te la responden menos, otras te la responden súper amablemente, ¿no? Bueno, otras, pues el estado también de la vivienda, estas son todas las que te la van a responder siempre y aparte de una forma normalmente más positiva de lo que incluso la realidad es. Oye, ¿en qué estado se encuentra? ¿Cómo dirías que está tu vivienda? ¿Está por debajo de la media? ¿Estado medio que están las viviendas en venta? ¿Está en buen estado? ¿Está por encima de la media de lo que hay en venta? Cuéntame un poquito cómo ves el estado de la casa que vas a vender. Eso es lo que te van a decir, ¿no? Bueno, si tiene hipoteca, qué banco tiene hipoteca, si le queda mucho pendiente, por si alguien se puede subrogar a la hipoteca, etc. Si todo esto te lo va respondiendo el propietario, pues te va haciendo una idea clara pues, de la casa que tiene, el barrio en el que está, pues del tiempo que lleva allí viviendo. Muchas veces pues, también te puede indicar o si el vecino pues, ha venido hace poco, si hay ventas en esa zona, si sabe de que los propietarios han vendido y a cuánto han vendido. Te va a ir contando un poco su experiencia. Al fin y al cabo no tenemos que tener miedo a preguntar, porque simplemente es un propietario que tiene una casa en venta y que tiene toda esa información. Él te tiene que contar un poco lo que ocurre en su entorno. Si esta casa está en venta y yo la pongo en venta, pues tengo que saber exactamente si hay vecinos que la tienen en venta, si han vendido, si no, si ha venido otro agente inmobiliario a indicarme algo o no, si la acabo de poner en venta, cómo es mi casa, qué metros tiene, cuánto tiempo llevo aquí, cómo la he comprado, si me queda algo pendiente pues por pagar de la vivienda, cuándo la quiero tener vendida, qué objetivo tengo, si hay algo que me limite a venderla, si mi decisión es firme o si a lo mejor mi pareja pues no lo tiene todavía muy claro y está todavía pensando un poco en darle marcha o no y ya tiene a lo mejor más dudas que yo, si mi documentación la tengo a mano, las escrituras, la nota simple de la propiedad, pues lógicamente recibos de IBI, etcétera. ¿Qué mejoras le he hecho a la vivienda? Si a lo mejor le he puesto pues un nuevo sistema pues para calentar la propiedad o un nuevo calefactor o alguna mejora, a lo mejor he reformado pues a lo mejor el baño, pues a lo mejor el patio pues lo he cambiado porque drenaba mal y lo he reformado, su suelo, etc. Cualquier mejora, cualquier cosa que haya ocurrido en la vivienda, ¿quién mejor que yo pues para comunicarla? Y además, yo como propietario, si alguien me lo preguntara, lo único que noto es interés. Lo que noto es que me están escuchando y que se interesan por la venta de mi vivienda. Con lo cual esta conversación, cuando alguien te llama para poner la casa a la venta, se suele extender más en el tiempo. Tanto es así que cuando tú llamas a un desconocido para intentar conocerle y a lo mejor ayudarle en la venta de la vivienda, eso es una batalla que trabajaremos en el siguiente paso, una batalla que no podemos fallar, una llamada que cambia totalmente las reglas y donde muchas veces nos encontramos un muro que tenemos que tener una técnica totalmente diferente pues, para poder abordarlo. Pero en la que estamos realizando ahora es cuando nuestro teléfono suena. Cuando ese flyer, ese evento anual, ese amigo nos ha referido, ese cliente, y ellos son los que se dirigen a ti para poner su casa a la venta, en el que tú recopilas información, recopilas datos, le escuchas, intentas darle ese diagnóstico y por supuesto concertar después la cita. Pero tenemos que saber, porque al final el objetivo de este paso de hoy es pensar cómo él mentalmente ve la venta de su vivienda. Tenemos que entender que el propietario no es racional,
que él establece el precio a lo mejor de su vivienda por subjetivo, no tiene los datos suficientes para establecer el precio adecuado para vender su vivienda y él sobre todo es muy racional. Y lo haríamos nosotros, es decir, si nosotros pusiéramos la venta de nuestra vivienda, incluso siendo agentes inmobiliarios, incluso habiendo hecho un análisis de mercado, y muchas veces no lo compartiríamos, ¿no? O lo podéis ver si habéis vendido una propiedad o si habéis vendido pues, un coche o cualquier cosa vuestra. Cuando miráis un poco en un portal inmobiliario o en un portal de coches en ese caso, pues a lo mejor veis otros vehículos e incluso son los que están a la venta, que no son ni los que se venden. Lo pones a ese precio y seguramente no obtengas resultados. Pero ves esos coches o ves esas casas, depende del caso, y aunque estén ahí y tú ves ahí que llevan 5 meses y no lo venden y tú lo quieres vender en 30 días, esos datos no los quieres ver. Y además le incrementas el precio porque en el caso de tu coche pues tiene techo y el color es tal y está en mejor estado y tiene no sé qué extra y es tuyo. ¿Vale? Y en el caso de la casa, más todavía vas a encontrar orientación, reforma y 1000 caprichos más que tu casa te ofrece que la del vecino no, porque es tu propiedad y siempre va a ser mejor que la del vecino. Eso lo hacemos nosotros, por lo tanto tenemos que entender que ellos también. No tenemos que ser tan sumamente fríos como para trasladar números, te doy este mensaje y adiós. Tenemos que saber que solo vamos a empatizar con ellos si nosotros entendemos su psicología, ¿vale? Y esto ocurre, y el que ya haya empezado en esta actividad, el que sea agente inmobiliario, lo ve tanto con los vendedores, cómo se agarran, cómo protegen su patrimonio, como incluso con los compradores. Los compradores, de la misma forma, miran calidad-precio inicialmente, pero una vez que han entrado en la vivienda y han tomado la decisión de comprar, se vuelven también muy emocionales. Cuando la venta avanza, es decir, cuando el comprador se empieza a ver dentro de esa casa, empieza también a comportarse un poco como el propietario. Tanto es así que no dudan en ocasiones de subir la oferta, de subir los precios, y esto incluso, aunque lógicamente ningún agente inmobiliario puede jugar o debe de jugar con ello, se vuelven también muy emocionales y no quieren perder la vivienda. Ahí empieza a haber también incluso con el comprador esa sensación de pérdida de patrimonio porque se ven dentro de la casa. Si aparece esto con el comprador después de haber estado un día y haber tomado la decisión de compra, imagínate lo que ocurre con el propietario, ¿vale? Entonces tenemos que saber que cuando ese teléfono suena, al otro lado de la línea hay una persona que tiene una gran sensación de pérdida y que vamos a tener que nosotros aportarle la parte racional del proceso, que aunque incluso lo sepa no lo va a querer ver, ¿vale? Así que esto tenemos que metérnoslo muy bien en la cabeza y no hacerlo un tema tabú, desarrollarlo con él, hablarlo con él sin ningún problema. Manejamos la sensación de pérdida con clientes propietarios todos los días. Yo le entiendo perfectamente, conozco la sensación de pérdida de vender una casa porque la manejo. Estoy todos los días con clientes que venden su propiedad y lo entiendo perfectamente, ¿vale? Esto es, incluso las propiedades tienen caracteres independientes que hacen más fácil que ellos se agarren a su patrimonio. Es que mi casa tiene esta terraza, es que mi casa tiene esta orientación, es que no es lo mismo porque la mía tiene... Porque si son dos cosas iguales, pues es más, digamos, difícil que se agarren a su patrimonio o a su precio. Pero cuando además tienen caracteres quizás pequeñamente diferenciales, aunque nosotros sabemos todos que quizás para una valoración al final lo que importa es un precio en metro cuadrado, zona, etcétera, pero ellos le van a dar a cada esquina diferente de su vivienda una oportunidad de defender el valor. Explicando este efecto de propiedad, ocurre incluso cuando nosotros vamos por el supermercado y a lo mejor hay una estantería de conservas, todas a lo mejor son exactamente iguales y tienen el mismo precio, y no sé si os ha ocurrido que alguna vez a lo mejor pues hay gente, vais a echar de mano, ¿no? de coger una de las latas y pues otra persona pues a la vez iba a coger ese, ¿no? Y tú haces ya automáticamente tu cerebro genera esa sensación de propiedad y dices, no, esta es mía, ¿no? Y increíble, o sea,
hace 4 segundos atrás te hubiera dado igual que cogiera cualquiera, porque son todas iguales, todas están al mismo precio, y es que encima hay muchas. Pero es que en el momento que tú has avanzado por esa lata en concreto, si la otra persona a la vez va por esa, tú haces un acto de, esta es mía, esta ya es mía, ¿vale? Es algo que tenemos todos, ¿vale? Y que por eso tenemos que aprender en este paso 4 a que lo que va a sonar aquí, a la otra línea, va a tener eso muy arraigado y que nosotros vamos a tener que aportarle esa parte racional, pero tenemos que comprenderles, tenemos que estar en su cabeza. Ese miedo a perder, que antes hablábamos, en perder tu casa, que aunque mayoritariamente hayas tomado la decisión de venderla, hay una parte más emocional, que es la que estábamos hablando, que te impide venderla. Ese miedo a perder que el comprador hace que pierda la oportunidad, ha elegido la vivienda que más le gusta y no quiere perderla. Ese miedo de perder que tenemos todos, ese miedo de perder por el que funcionan las redes sociales, por el miedo a ver qué ha ocurrido, a qué están haciendo tus amigos o qué ha ocurrido que te tienes que enterar, que no te lo cuenten. Ese miedo a perder que hace que yo ahora mismo, si viniera un vecino y me dijera, oye, mira, para un momento la formación y te doy 100 euros por ello. Y, oye, pues no, espera un momento, que yo realmente tengo que terminar, estoy haciendo esto, hablamos después. Sin embargo, pienso que ahora mismo no me podría parar nada por un valor de 100 euros, ¿vale? Por un valor de 100 euros de hacer este momento. Sin embargo, si meten el ingrediente del miedo a perder, la cosa cambia. Si el vecino viniera y dijera, oye René, las ruedas de tu coche te las acaban de rajar, está ahí, a lo mejor cuestan también 100 euros. Hay alguien que ha hecho vandalismo y ahora mismo me acaba de pinchar una rueda de un coche. Pues quizás vale también 100 euros, pero es suficiente para tomar una decisión totalmente diferente. Esto lo tenemos todos. Ese miedo a perder es lo que nos genera un poco esa acción. Esa acción que el comprador le hace ser más impulsivo, que cuando cogemos la lata en el supermercado queremos ya retenerla. Esta lata no, cuando podríamos hacer, esta para ti, no te preocupes que aquí hay más. Esto funciona así, ¿vale? Tenemos que entenderlo, tenemos que practicarlo, ¿vale? Somos agentes inmobiliarios, controlamos emociones y somos grandes negociadores de patrimonios. Tenemos que entender cómo funcionan las personas, cómo todas van a proteger este sentimiento que es humano, ¿vale? Y que somos predecibles, somos totalmente predecibles. Esto nos da un entendimiento claro de nuestro negocio, nos aumenta los resultados y empezamos a ser más profesionales y mejores agentes inmobiliarios. Si tuviéramos, por ejemplo, tenemos 2 bolis, como este, vuelve a ocurrir lo mismo. Si yo os lo diera, este boli, y lo hacéis vuestro, y yo cogiera otro exactamente igual, y os lo quisiera dar, al cabo de unos segundos ya de difícil forma me lo daríais, porque es vuestro. Me diréis, no, yo me quedo con este, ya tengo este, no me hace falta. Esa es la respuesta habitual, ¿vale? Ese boli este boli que tú no has querido, o que al que se lo he dado no ha querido, si se lo diera a otra persona, ocurriría lo mismo. Se lo he dado a otra persona, y ese que no habéis querido, ahora si a esta persona le ofrezco el vuestro, va a decir que tampoco lo quiere, porque valora más el que le acabo de dar. Esto ocurre así siempre, ¿vale? Imaginaros que no es un boli, es una casa. ¿Cómo están de agarrados esos sentimientos y cómo va a defender ese patrimonio? Por ello tenemos que, para poder hacer esta tarea, y todavía estamos preparándonos para recibir esa llamada, tenemos que entender el valor de pérdida, de cambio que va a sufrir ese propietario. Y tenemos que hablar con él. Como lo que tenemos que aportarle realmente es la parte racional, tenemos que destinar tiempo primero a conectar, porque le tenemos que dar un mensaje que no le gusta, en la mayoría de los casos es el valor de su vivienda, o de que su vivienda al final la tiene que comparar en el mercado pues con la del vecino, porque al final el comprador lo hace lo mismo. Entonces, para pasar aportarle esa parte racional, tiene que estar mezclada en gran parte, lógicamente, con su motivación de venta, pero también con que nosotros hayamos conectado con él, que le hayamos podido escuchar, que tengamos cierta relación para que por lo menos nos pueda
escuchar, ¿no? Esa parte racional que aunque sepa ese dato, ese mensaje que le tenemos que dar para que al final lo compre, ¿no? Al final lo entienda. Si luchamos por un beneficio, nos da un poco igual. Si luchamos por una pérdida, luchamos más, ¿vale? Esto es una frase que tenía aquí anotada que resume también un poco todo lo que hemos hablado, ¿no? Al final, vemos el caso que os comentaba un poco de los 100 euros de dejarlo o de que te rajaras una rueda de un coche. Esto es un poco lo que nos mueve. Otro consejo un poco sobre este paso 4, estando preparados para cuando suene este teléfono, es la preparación, que es lo que estamos trabajando, de cómo nosotros tenemos que pensar para que realmente pues esos contactos se conviertan en clientes, de que al final decidan trabajar con nosotros. Y como decíamos inicialmente, nosotros tenemos que ser solucionadores de problemas, tenemos que tener la actitud de que cuando haya una culpa nosotros la vamos a asumir, y si es de otros le vamos a aportar resultados. Esa es la actitud que nosotros vamos a tener que tener. Cuando nosotros ponemos la casa a la venta, de la misma forma hay una pérdida de control. Es decir, cuando yo como propietario te he puesto la casa en venta en tus manos, la comunicación muchas veces puede fallar y no puede permitirse nunca que esto ocurra. Tienes que estar totalmente comunicado con el propietario de la vivienda. ¿El por qué? Porque esa misma sensación de pérdida la tiene cuando no tiene el control de lo que está ocurriendo con la venta de su casa. Si tú tienes la casa a la venta de un propietario, él tiene que controlar todo lo más importante que ocurra con la venta de su casa. Tiene que estar con la sensación, y aparte se lo vas a tener que explicar y hablar con la total transparencia, igual que lo que hemos hablado antes de la sensación de pérdida. En este caso, la sensación de pérdida del control. Que él sepa que contigo va a tener la tranquilidad de que va a tener el control de todo lo que ocurra. Él es el que va a tomar las decisiones de la venta de su casa. Nosotros le vamos a ayudar, le vamos a hacer tareas, le vamos a quitar tiempo del medio, herramientas para buscar comprador, etc. Pero las decisiones son suyas. Lo que ocurra, lo sabrá. Normalmente, si tiene un acuerdo como debería de ser, por ejemplo, de exclusiva con el agente inmobiliario, pues seguramente hablen semanalmente. Y si no ha querido formalizar un acuerdo con un agente inmobiliario y al final ha querido vender de forma particular y colabora a lo mejor con algún agente, pues van a tener que tener también una relación, si está colaborando con una parte o con algunas acciones puntuales con la venta de su casa. De la misma forma, pues quizás mensualmente va a tener que tener un contacto para que sepa qué es lo que ha ocurrido en ese mes con la venta de su casa, ¿vale? En la misma proporción de responsabilidad y de control que le pase, se lo va a tener que devolver. Y esto es importante también que él lo sepa, ¿vale? Tenemos que saber que cuando esto suene, al otro lado nosotros tenemos que aportarle primero estas dos cosas, ¿vale? Saber cuál es su psicología, hablarle del miedo a perder y hablarle de que va a tener el control en todo momento con lo que decidamos hacer juntos. Si decide que le ayudemos, pues que sepa que el control es suyo. Vale, por último comentar la experiencia del vendedor. Hay que explicarle que este proceso es suyo, y también poder realmente influirle en esa toma de decisiones que sabemos que está agarrada, que es muy emocional. Estamos hablando en todo este vídeo, que es difícil al final arrastrar. Una vez que tienes realmente la comunicación, que él sabe que tú eres un agente inmobiliario que le hace las tareas, pero que al final está cómodo contigo, está controlando su situación, y lo que queremos es, digamos, arrastrarle, ¿no? de ahí, de la casa, de esos sentimientos que tiene agarrados. Es importante que las citas, sobre todo si tenéis una oficina en la zona que estéis trabajando, una de las pocas formas de rentabilizar la oficina a día de hoy es precisamente convertirlo pues, en un salón en el que de una forma más neutra el propietario pueda venir a verte, en el que por el verano puedas darle algo fresco y que por el invierno le puedas dar un café,
que se sienta, pues, que tenga su espacio para sentirse como en casa, que sea un poco pues, más neutro, y en lugar de hacer las reuniones en su casa, las haga en tu oficina. Que al final generes una relación en la de pásate por aquí y te voy a resumir qué es lo que hemos hecho por ti. O estoy preparando una publicidad, pasa por aquí y mira a ver si te gusta. Si no es este día, será este. Cuadra con él fechas en esa relación que has tomado, bien sea semanal, bien sea mensual, en ese compromiso mutuo que tenéis pactado. Intenta que las siguientes citas ya, después de haber conocido su vivienda y demás, sean en tu oficina, ¿vale? Genera un poco pues esa relación, porque eso te va a ayudar a que él vaya saliendo de ese agarre, ¿no? a la propiedad. Cuando tú estés hablando, digamos, sobre su casa, sobre sus valores, sobre la aceptación, no es lo mismo que estés en el salón de su querida casa que en el salón de tu oficina. En ese encuentro en la oficina también es una buena idea en ocasiones pues que podáis tener pues cuestionarios en las reuniones, en el caso de que no tengáis una oficina todavía o vuestra oficina esté en un punto diferente a donde está vendiendo la vivienda en el encuentro, pero que también podáis a lo mejor pues tener algunas de las preguntas que hablábamos antes para que él mismo las responda o que te las tenga preparadas para cuando tú llegues, porque al final se trata de hacerle reflexionar a él. Por ejemplo, algunas preguntas que podría tener ese cuestionario y en el que él escribiera las respuestas podrían ser: ¿por qué quieres vender tu casa? ¿Qué pasa si no vendes tu casa? ¿Qué es lo que temes de vender de tu vivienda? Las fuertes, ¿no? El plato fuerte. Para que realmente al fin y al cabo, pues tenga él esa reflexión. Al final es centrarse un poco en la persona, en el propietario, no en las comisiones, no en las casas, sino en él. Todos los propietarios al final van a querer, hay que evaluar en qué medida tienen una motivación de venta y al final hay que llevarlos hasta la venta. Nosotros somos partícipes de que ese tiempo ocurra antes o después, ¿no? La motivación que hay por el medio entre el precio al que se va a vender la vivienda y el que el propietario ahora mismo quiere defender, surgen de dos ingredientes: de que tenga motivación, de que tenga lógicamente pues un plazo y algo que le motive pues al final a encontrar al comprador, que quiera defender el patrimonio en este momento este precio, pero que quizás después sea otro. Y esto pues lógicamente puede ser por el paso del tiempo, ante que no tenga aceptación y su motivación le empuje a aceptar pues que está equivocado en el valor de su querida vivienda, o también, como no, cuando hay un agente inmobiliario que le ayuda a entender esto, que le ayuda a ver su sensación de pérdida, a entender el mercado, etc. Este es el trabajo vital que tiene un agente inmobiliario cuando trabaja con un propietario. Vale, hay una frase aquí también anotada que quería compartir, que nosotros no cambiamos a los clientes, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Ese es el punto que hoy pues queríamos un poco trabajar y que queríamos tocar. Simplemente, y en concretando ya el vídeo, es lo que va a pasar al otro lado de la línea, ¿vale? Por mi experiencia, al final el 60 o el 70% es escucharle, es que te suelte cuáles son sus objeciones, saber que realmente pues tú le vas a dar su espacio, que podéis trabajar juntos, que tu plan de marketing puede personalizarse, que los problemas que ha tenido pues tendrás cubiertos. Y a lo mejor ha tenido una mala experiencia porque, no sé, le acaban de reservar la vivienda, pero al final le han tenido 2 meses paralizada la venta de su casa porque al comprador no le han dado la hipoteca. Pues háblale del servicio que tienes, del servicio financiero, pues para analizar los compradores previamente. Si ha tenido una mala experiencia, pues porque al final ha firmado una exclusiva y de la misma forma le han tenido 2 meses la casa a la venta y no ha sabido nada del agente inmobiliario. Háblale también de las opciones que tiene digamos tu inmobiliaria, que va a poder trabajar juntos o no, que es para él la exclusiva, si la exclusiva piensa que solamente le vamos a limitar a que la vendamos nosotros, o qué puertas le vamos a poder abrir, qué relación, qué control va a tener sobre la venta de su vivienda, ese control en el que él toma las decisiones y semanalmente, en el caso de que trabajemos de la forma más junta posible, como es la exclusiva, un acuerdo de confianza, pues en este caso semanalmente nos vamos a reunir para que él tenga un resumen de lo que va a ocurrir.
escúchale, trasládale qué servicios tienes para que no ocurra pues que él al final quede cabreado pues con una gestión pues mal hecha, que entienda que tú eres pues un agente inmobiliario pues profesional, que lo que busca es ver si puedes satisfacer sus necesidades, y si crees que las vas a satisfacer, pues te vas a entregar pues, en cuerpo y alma en que eso ocurra. Y en esa escucha telefónica vamos a tener que trasladarle, pues como hemos hablado, pues ciertas preguntas para analizarlo, pero sobre todo conectar, empatizar con él. Y bueno, pues sabes que te llama, en este caso concreto, te llama porque viene de un marketing en el que tú ya has abierto una pequeña puerta de confianza, bien sea por un evento que has hecho porque te está llamando él, bien sea por una publicidad, bien sea en la zona, como puede ser un buzoneo que haya recibido, ¿no? En una acción de buzoneo haya recibido una de tus publicidades, bien sea porque un amigo o otro cliente le ha referido. Esta llamada es la que es más suave, en la que tú recibes el contacto, en la que quiere, digamos, de tus servicios, y en la que simplemente pues tienes que escuchar. Concretando, recuerda que hay ese 30% que no te va a soltar así de primera vez, aunque tenga ya cierta confianza, qué es lo que le ocurre, cuál es su objeción o cuál es su motivación real de venta, y que en esos cuestionarios, en esa relación y en todo ello, pues vas a tener que ir llegando a ella, ¿no? Porque viene pues a lo mejor emocionalmente cabreado. Pues con todos estos procesos y sabiendo esto, el ejercicio es el ejercicio de hoy, tener claro pues esas preguntas, anotar esas preguntas que hemos desarrollado en el vídeo de hoy, anotarlas en un patrón para tenerlas al lado en esas primeras llamadas hasta tenerlo interiorizado, y después muchas veces también, porque muchas veces al final nos confiamos porque llevamos tiempo, llevamos años y sabemos, y al final omitimos algunas cosas, y a veces es siempre positivo pues tener pues una hoja, un patrón de llamada en el que no se nos olviden, no se nos pasen ninguna de ellas. Muchas veces pensamos que es más profesional el contar las cosas sin revisar un documento o un checklist que tengamos pues para el control de lo que queremos decir o de lo que queremos preguntar. Y no es así. Es decir, muchas veces ponemos el ejemplo de un piloto de vuelo que llevará 15 años volando y es un súper profesional y sabrá perfectamente poner en marcha todos los sistemas del avión, pero es más profesional si revisa a través de una hoja de control: oye, he puesto esto, sí, esto está, sí, esto está, sí, porque somos humanos y podemos fallar, bien porque llevemos poco tiempo, bien porque llevemos mucho. En los dos extremos y en el del medio somos humanos y podemos fallar. Pues no conocer todo el proceso por confiarnos o porque, aunque lo tengamos súper practicado y demás, pues simplemente se nos puede olvidar. Así que no dudéis en desarrollar esas preguntas, tenerlas a mano, tenerlas en cualquier momento que podáis echar mano de ellas cuando tenéis una llamada y podáis un poco preguntarlas. Saber que tenéis que estar muy a la escucha, porque no todos te las van a responder. Al final no deja de ser una persona que te llama, pero muchas veces puede ser un desconocido o no está cómodo en ese momento y a lo mejor no te la responde, por lo cual es muy importante escuchar qué es lo que te está diciendo para poder responderle o preguntarle mejor aquellas que realmente se sienta cómodo o que te permita, ¿no? Y en tu entrevista de cara a cara poder continuar con el resto. Con ello, ir avanzando y hablar y escribir 2 perlas ahí que tenéis que tener, digamos, en ese folio y en vuestro día a día, que es con los propietarios, incluso también con los compradores, hablar de esa sensación de pérdida. Con el propietario, que es sobre todo con el que estamos enfocando, digamos, este paso 4, pues que trabajas con esa sensación de pérdida todos los días, ¿vale? Y que sabe que su vivienda, pues al final es su patrimonio y que le duele desprenderse en una parte, en gran o menor medida, pero le va a doler siempre desprenderse de ella. Yo siempre ponía el ejemplo en muchas ocasiones de que incluso estaba pues, de alquiler y a lo mejor cambiaba por motivos de trabajo, cambiando de zona o para formar otro equipo inmobiliario en otro lugar, y a lo mejor pues estaba en periodos de un año en un lugar.
Y cuando cambiábamos de vivienda, nos mudábamos, siendo de alquiler, no siendo la casa tuya, y simplemente habiendo estado simplemente un año, pues ya te daba pena pues no vivir en ese barrio, en esa zona, la casa, lo bueno que tenía esa casa, el vecino, y simplemente estaba de alquiler y no era mi casa y no había estado mucho tiempo, ¿no? Entonces se le ponía el ejemplo, pues que claro, ¿cómo no voy a entender al propietario que tengo delante si yo mismo lo vivo con una situación que no es ni mi casa, ni he tenido tantos años en esa de vida, ¿no? En esa vivienda que muchos te encuentras pues que la han construido o que han criado allí pues a su familia y han pasado allí veranos y hay mil recuerdos en los que se agarran, ¿no? Pues esto es otro punto que tenemos que anotar, el hablar sí o sí de esa sensación de pérdida y que estás acostumbrado a manejarla, ¿vale? Y también, por último, trasladarle que si decidís trabajar juntos, que en este caso en la visita hablaréis de todos los puntos pues para diseñar a su forma un poco, pues la forma de trabajar en función a sus necesidades, pero que él o ella, el propietario, los propietarios, siempre van a tener el control de todo lo que ocurra. Si deciden contratarte, le vas a hacer tareas, pero depende del acuerdo, bien sea semanal, bien sea mensual, le vas a poder resumir todo lo que has hecho y va a tomar siempre las decisiones de lo que se haga por su vivienda. Así que, bueno, pues vamos a ir preparando estos patrones, preparándolos mentalmente, adaptando la psicología del propietario y estando preparados pues, para que esto empiece a sonar.